l'àudio del Manel. Sí, sí, voy. Ahora están corriendo los tres programas. Está Keynote, PowerPoint y Layers. No lo tocamos, ¿vale? ¿Posible? ¿Cuánto? Y exacto, esto hay que quitarlo sin pelos. Esto de qué pasa, que el señor te estuvo en la ropa limpia. Ahora él te dará el visto bueno y el sonido cuando ¿vale? ¿Lo entiendo? Sí, sí. ¿Sí? Hola, buenos días. ¿Me veis bien? ¿Sí? ¿Lo dejamos así o...? Vale. Hola, buenos días. 1, 2, 3. Hola, buenos días. ¿Bien? Hola, ¿vienes aquí? Dígame algo. Ese es mucho. Se lo tengo que pasar ahí, ¿no? ¿O utilizamos dos? Va a hablar primero David. Ah, ¿y luego tiene don David? Ah, què em deies? M'ensenyalaves que fes? Quin nom, sisplau? Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Antoni, comencem? Sí, sí. Buenos días a todo el mundo. Sí, vale. Sí, ok. Buenos días a todo el mundo. La verdad es que yo voy a hablar solamente un minutito porque aquí los protagonistas son aquí los
los compañeros, pero bueno, yo soy Joan Girón, soy responsable de esta gama de producto, de todo lo que es la gama X en Fuji. Agradeceros que estéis aquí. La verdad es que yo creo que lo importante del día de hoy es que sea el día lo menos comercial posible esto, ¿no? Que realmente pues veamos a dos profesionales como los que vais a tener posteriormente, en el caso de David, pues reconocidísimo en todos sitios, y Manuel, que bajo nuestro criterio pues es uno de los mejores testers que hay de cámaras digitales seguro en este momento en España. Y yo voy a estar por aquí todo el día por si hay algún tema de Fuji directamente que os interese pues conocer. Y poca cosa más, ¿no? La verdad es que agradecer a todos el éxito que estamos teniendo con este tipo de producto, tocando madera en los momentos que vivimos, y cómo realmente pues, hemos tenido esta acogida fantástica, ¿no? Desde el punto de vista de los profesionales y también de los aficionados de mucho nivel, que la verdad es que encuentran en todo lo que es la gama X, pues un tipo de producto que al parecer pues hace tiempo que se estaba demandando, ¿no? Un producto realmente intentando que sea muy identificativo del tipo de persona que lo utiliza, un producto cómodo, sobre todo cómodo de utilizar, que esté basado en el principio de practicidad, ¿no? Sin renunciar en absoluto a todo lo que es la tecnología digital, pero huyendo un poco, ¿no? de productos realmente extraordinarios desde el punto de vista de la calidad de imagen, como pueden ser las cámaras de formato completo, pero que, bueno, pues que no a veces no pueden encajar seguramente en todo lo que es el aspecto de posibilidades fotográficas, ¿no? Y que este producto, que sobre todo íbamos aquí a hablar sobre él, la X Pro 1, pues yo creo que tiene un encaje absolutamente extraordinario, ¿no? Oye, nada más, os dejo aquí con los compañeros y solamente esto, que estoy por aquí y que sea de gente de Fuji que necesite pues vuestra aclaración o cualquier tema de índole comercial, pues voy a estar todo este día por aquí. Muchísimas gracias. Os paso aquí con... Bueno, buenos días a todos, soy David. Un poco lo que vamos a hacer, vamos a abordar el tema este de la Fuji X Pro 1, que de dos modos un poco, como hicimos con la X100 con Manuel, que era hacer un poco la cámara sobre el terreno, y él luego ya todos estos datos súper interesantes que nos explica Manuel. Realmente es una cámara muy nueva, con lo cual las pruebas que se han podido hacer hasta ahora quizá no nos ha permitido, o al menos a mí no me ha permitido explotarla tanto como la X100, cuando en la Photo Week, que es la nueva foto, la última Photo Week, ya teníamos bastante bagaje con la cámara en cuestión. Por lo tanto, yo lo que os voy a contaros un poco la experiencia mía desde que tengo la cámara, aplicaciones en el diario que veréis, y un poco daros la sensación que he tenido yo, o el feeling con la cámara esta. Evidentemente es una cámara que todo aquel que tenga la X100 o que haya probado la X100 se le va a hacer muy familiar, porque es, vamos, prácticamente es muy de todo, el método de trabajo es muy parecido a la X100. Lo que pasa es que realmente tiene bastantes mejoras respecto a la X100, sobre todo yo lo que veo a nivel de acabados, a nivel de botonería, mucho más precisa, mucho más rápida. La cámara es una cámara que cuando cuando encendemos el interruptor es mucho más rápida que la X100, y el autofocus es más rápido. Hasta ahora esta cámara tenía un problema, que supongo que si lo habéis visto por las páginas web, que era este famoso ruido de las palas del diafragma que no paraban, y era realmente un coñazo. Afortunadamente el último firmware de la cámara ha anulado el sonido, ¿no? Es decir, ahora realmente, como podéis ver, no se oye nada ya. Antes esto era un... cosa que la verdad es que se agradeció bastante este silencio. Vamos a ver un poco de las cosas interesantes que puede tener, que yo al menos he visto en la cámara, muy interesante, además, aparte del tamaño, que yo, por ejemplo, en la X100 encuentro un pelín pequeñita, hay una cosa muy interesante que es la tecla Q, que es la que tenéis aquí, que es la que nos llevará, es la que nos lleva directamente a un menú rápido, donde podemos variar pues, desde el ISO, densidad del RAW. Eso es muy interesante, porque rápidamente vamos a parar lo que nos interese. A nivel de funcionamiento es una cámara que realmente
no ha dado ningún problema, es más, el primer día que yo la probé empezó a llover muchísimo y bueno, pensé, digo, espero que no se me enfaden la gente de Fuji, pero pensé, no la voy a tapar y voy a intentar ver si se bloquea o no se bloquea esta cámara. Yo seguro que llovía muchísimo. La cámara aguantó, en ningún momento dejó de funcionar y la verdad es que fue, vamos, una prueba bastante exhaustiva, porque fueron casi 4 horas bajo la lluvia, o sea que en ese sentido la cámara aguanta y aguanta bien sin ningún tipo de protección que podamos poner de cinta americana o algo. Una de las cosas que yo he valorado mucho de esta cámara es el poco ruido que hay en la alta sensibilidad. O sea, realmente, así como en la X100 yo puse un listón de 2000 ASA para hacer una doble página de magazine, aquí estaríamos a 3200 con toda tranquilidad y 4000 con una luz que no fuera correcta. ¿Qué ocurre? Que es un producto de que tú llegas a un sitio y no hay luz, pones 3200 con toda la tranquilidad del mundo. Es decir, y realmente los resultados son espectaculares. De momento el RAW, todavía Adobe está a punto de sacar la actualización de cámara RAW y del iPhone para poder abrirlo, con lo cual hasta el momento solo hemos podido ver JPGs. Por lo que a mí no me gusta hablar mucho de los resultados sin ver el RAW. De todas maneras sí que es cierto que tanto esta cámara como la X100, los JPEGs que hacen son muy buenos. Entonces, realmente para trabajar, podemos trabajar con ellos perfectamente, todo y que evidentemente es mucho mejor trabajar con el RAW, ¿no? Sobre las 3 ópticas que tiene, que de momento tenemos, que es el 28, 50 y el 90, el 18, 35 y 60, realmente a nivel de calidad es espectacular, son muy buenos, sí, son muy buenos, muy suaves comparados con una óptica más de por ejemplo, comparado con Canon o Nikon, que es lo que yo utilizo paralelamente con este producto, es una toma mucho más suave, con más gama, ¿no? La única cosa que yo he visto en el sentido de las 3 ópticas que por ahora tenemos a disposición es que el 90, como podéis ver, por ejemplo, aquí tenéis la visión del visor, ¿vale? en las 3 ópticas. El 90, ¿qué ocurre? Que de repente la parte esta de aquí, es decir, el limitador de campo es muy pequeño. Es un drama, no porque ha sido así toda la vida con las cámaras telemétricas. Entonces tampoco vamos a volvernos locos ahora diciendo, coño, qué pequeño. Entonces ahí sí que está muy bien la función del visor digital. ¿Por qué? Porque de repente el visor digital nos permite ver realmente lo que estás viendo. Y si nosotros queremos hacer un retrato muy cerrado o muy apurado de la cara, recomiendo absolutamente que sea a través del visor digital. Para el resto, yo personalmente prefiero el óptico, y para mí es uno de los grandes de esta línea, ¿no? Que tengamos un visor óptico y no una televisión aquí dentro, que está muy bien, pero quizás estamos más habituados a ver el cristal que no la televisión. Otra de las cosas que a mí me ha gustado muchísimo, yo personalmente odio bastante los angulares, y normalmente yo trabajo con un 35 y un 50. El 28 es una óptica con la que yo nunca había trabajado, y sobre todo lo que no me gusta de los angulares es que me distorsionen. Y vamos, me prefiero gastar mucho dinero en un angular, pero que por favor no me distorsionen. Como podéis ver, esta es una foto en JPG, o sea que aquí no hemos tocado nada en RAW ni en postproducción, del 18.2. Fijaros la estantería y fijaros sobre todo las líneas que suben, que no hay ni un barrilete. Para mí esto es fundamental. Es una cosa que yo personalmente valoro muchísimo de una óptica. Al igual que pasaba con la X100, tenemos la opción de varios perfiles como de color, de imitación de películas, a estándar, a Belvia, Astia, y eso es muy personal, realmente es una cosa que cada uno, el Belvia tira muchísimo, saturado, sube mucho, pero yo personalmente intento siempre trabajar con el filtro más plano que exista en la cámara, nunca más contrastado. Si lo quiero contrastar, yo lo contrastaré yo, pero entonces el que sale de serie, el estándar, realmente es un perfil que a mí me pareció muy interesante. Luego tenemos también a nivel de blanco y negro, que también si ya queremos, si no queremos devolverlo después y queremos ya partir a trabajar en blanco y negro con la cámara. Tenéis varios filtros, quizá el que más se nos destaca es el filtro rojo, y aquí podéis ver la toma estándar y la toma con el filtro rojo, que el cielo, veis, ha cerrado muchísimo más.
Bueno, vamos a ver un poco allá a nivel de imagen. Si yo esta imagen es una imagen que, bueno, si seguís el blog y tal, la conoceréis. Es una imagen que la tomé justo cuando me dejaron la cámara, fui a recoger la Fuji, me fui al campo y empecé a trabajar. Y antes del partido quise hacer algunas pruebas. Esto es una captura al 100%, pero fijaros, este puño lo que realmente es. Sería esto. Es una foto hecha 3200 ASA en JPG. Si hay algo que me gusta también de esta cámara, incluso también en la X100, es que cuando dice que hay foco, el foco es rabioso. Si no es aquello que digas, es un foco apastelado, no, es rabioso, con lo que nos permite poder subir muchísimo la imagen. Si tenemos que reencuadrar por lo que sea, nos va a aguantar ese recorte con menos información, pero con el foco ese que necesitamos tan rabioso. Y yo creo que aquí podéis ver claramente el tamaño que estábamos viendo antes. Aparte fue una imagen aquí tomada con la cámara, que yo normalmente me gusta probar mucho las cámaras, igual que se las comprará una persona que vaya a la tienda y diga, bueno, si quiero una Fuji, me la cargue la pila y se vaya a hacer fotos. Creo que es la mejor manera, porque es cuando si empiezas a tocar el programa, en sus programas, aquí ya pueden haber complicaciones en el sentido de que, bueno, puedes variar muchísimas cosas. Yo creo que lo bueno de una cámara es probarla virgen, es decir, a ver, enciendo, pongo el manual y empiezo a trabajar, ¿vale? Por ejemplo, lo que ocurre, es lo que os comentaba, es decir, al tenerlo desde hace poco tampoco hemos podido trabajar mucho, pero lo que sí que está claro es que es una cámara que a nivel profesional el resultado funciona perfectamente. ¿Qué no le tenemos que pedir? Lo que no puede hacer, evidentemente, es decir, no es para hacer deportes, no es para hacer macrofotografía, perdón. Hay que saber muy claramente lo que tenemos entre las manos. Es una cámara que ya nos condiciona a nosotros a la hora de trabajar. Pero no porque de mal, sino porque nuestra actitud ante la fotografía va a ser distinta por una cámara de telémetro a una cámara reflex. En el caso de esto es un reportaje para el diario de los turistas que van al CAI, al barrio judío y tal, ¿no? Por desgracia al CAI hay pocos símbolos con los cuales puedes meter en la foto para reflejar algo, ¿no? Esto es una sinagoga que hay, pedí permiso, me dieron, había muy poca luz, 3200 ASA y la verdad es de que el resultado fue magnífico. Por ejemplo, ese mismo día llovía y me llamaron, oye, ¿has dado una foto de lluvia? Aquí una foto noticia típica de lluvia de los diarios, ¿no? Hoy en Barcelona ha llovido mucho, una gran noticia. Pero bueno, a veces se lo piden. Y bueno, surgieron estas dos imágenes. Otra cosa que tiene la cámara esta, igual que tenía la X100 o cualquier o ese tipo de cámara, ¿no? Pero sobre todo en el sentido de tener una cámara que es muy discreta. Eso es muy interesante. Y realmente incluso yo recuerdo con la X100 de poder estar trabajando con gente y que realmente, es decir, el punto que tú te puedes acercar sin que sea agresivo para la gente es espectacular. Pero es de risa, al final es decir, bueno, al final le tendría que estar un golpe con el parasol a la persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esto hubo un asesinato de unas bandas latinas y al día siguiente me mandaron a hacer un reportaje en los barrios estos donde había pasado el asesinato. En ese tipo de informaciones yo creo que lo peor es esconderse. Entonces hay que olvidarse y es que no 70-200. Entonces me fui solo con la X Pro 1 y el 28, porque son situaciones que es mejor entrarles a la gente y decir, oye, estoy haciendo eso, ¿te puedo hacer una foto? No, que te mato. Bueno, pues te vas y ya está. Lo peor es esconderse, en estos casos nunca hay que esconderse. ¿Qué ocurre? Que también es una cámara muy discreta, con lo cual, bueno, pues estaba aquí en la zona más conflictiva y tal, se acercaron a esta gente. Como veis tienen la cara tapada porque ante la duda de que fueran o no, esto lo tenemos que tener muy claro, se han de tapar las caras, ¿vale? Porque tampoco no podemos decir, bueno, este tío de la banda latina que mató, no.
pero sí que de repente pudieran estar trabajando, que miraban y tal, pero no había ningún rechazo y tal. Yo creo que eso es fundamental en un tipo de cámara de estas, ¿no? Que realmente te está permitiendo hacer el tema con la máxima calidad que puedas obtener y con una discreción absoluta. Y para mí esto es fundamental para este tipo de temas que son muy delicados. Al final, por desgracia, no encontramos a ninguno, pero aunque hacía un día que lo habían matado, no aparecían los Latin Kings ni queriendo. O sea, entonces fue una historia de ir recorriendo por barrios así conflictivos hasta, bueno, al menos tener 2 o 3 imágenes para el tema, ¿no? Con lo cual, es lo que os digo, que realmente es una cámara con una versatilidad muy buena, pero sobre todo teniendo en cuenta lo que tenemos en las manos, es decir, que es una cámara telemétrica, ¿eh? Y será nuestra condición o nuestra actitud ante las cosas la que nos va a hacer cambiar a través de una cámara así, ¿vale? A nivel del autofocus, el autofocus, la precisión es muy buena, creo que por lo que yo he podido ver se está trabajando en un firmware nuevo que va a precisar más el foco, porque a veces tiene algún problema con poca luz, ¿vale? ¿Es preocupante? Visto lo visto con la Kit 100, no. ¿Por qué? Porque la última actualización, no sé si la tenéis y la habéis descargado de la Kit 100, el foco no es más rápido, es igual, pero la capacidad de enfocar con poca luz ha mejorado muchísimo, y la precisión del foco. Por lo tanto, es una cámara que, sea el 28, sea el 50 o sea el 90, realmente a nivel de calidad ha sido espectacular el resultado que nos ha dado, pero muchísimo. Es decir, no tengáis ninguna duda de poder hacer un reportaje con eso, porque os va a dar muchísimo más que cámaras mucho más consagradas. Y desde luego, lo que creo que es muy interesante es que Fuji, a través de esta línea, no es una línea que la cierre, sino que, si no recuerdo mal, pues soy Joan, creo que son 9 ópticas las que están programadas a que salgan, entre ellas algún zoom, el 35 famoso, que esto quizá es lo que a muchos nos ha tocado un poco, que no hubiera un 35 milímetros o el 23 APS-C que se convirtiera en un 35, porque quizá hay una cámara muy callejera, con lo cual el 35 es una óptica muy ideal para esta cámara, ¿no? Y por mi parte os digo, un poco mostraros esto, de que realmente es una cámara que nos permite trabajar y sin ningún tipo de problema. Van a aparecer filtros nuevos, hay accesorios nuevos como la... Yo os voy a confesar una cosa, yo voy a probar una cosa ya, de posible he probado, la quería traer, pero no lo he podido montar. Yo le voy a poner plomo a esta cámara. Aquí abajo le voy a meter una plancha de plomo, porque creo que pesa muy poco, para mí. Hay gente, hay compañeros que la cogió y han dicho, ostras, qué bien que pese poco, qué bien la nuca, y yo la cojo y para mí pesa muy poco. Es decir, habituaba una cámara con temas de hierro, entonces he estado probando de poner una plancha de plomo aquí. Esto puede ser una fricada, que no entiendo, es decir, que ese sitio está apagado. Pero ha ganado estabilidad. No mucho más, pero hay unas planchas como de 1,5 mm o así, cortadas aquí, y la cámara ha ganado estabilidad, sobre todo de feeling, de decir, bueno, la cojo y trabajo bien. Y poco más de que decir, realmente es una cámara que para los que teníamos la Kit 100 no nos ha sorprendido la calidad, por el hecho de que ya veníamos de un producto en el que creíamos y que hemos visto que da unos buenos resultados, y eso lo que hace esta cámara es aumentar esa capacidad de calidad, de documento y de tener un equipo que realmente podamos cambiarlo y que con una bolsita pequeña y 3 ópticas podemos ir al fin del mundo. Os dejo ahora con Manuel, que os pasará ya a la parte técnica. Bueno, ¿me oís bien? ¿Sí? Ah. Os voy a explicar un poco cómo va a seguir un poco la formación. Como decía David, lo interesante de hacer esto en tándem y que seamos 2 perfiles complementarios
es que yo creo que podéis tener visiones un poco distintas y muy complementarias del mismo producto. Quiere decirse que la X×1 es un equipo que da supuestamente una calidad profesional, ¿no? Y esto se puede analizar de distintas maneras. Se puede hacer desde una visión profesional, se puede hacer desde, por ejemplo, el campo en el que trabaja David, como fotoperiodista, en el cual pues él va a analizar no solo lo que hablamos calidad de imagen per se, o sea, solo calidad de imagen, sino va a analizar, pues, fijaros lo que comentaba, peso, ergonomía, velocidad, cosas que muchas veces a los que nos dedicamos a test de imagen se nos escapan porque no estamos en ese mundo. O sea, lo analizamos, pero obviamente no vamos a tener la capacidad crítica que puede tener una persona que se pasa con la cámara todo el rato, todo el día trabajando con ella, ya haga sol, llueva o tenga diferentes situaciones. Os digo, yo tengo de la X×1 tengo un banco de imágenes muy grande, quiero deciros que tengo comparativa con prácticamente todos los sistemas profesionales. Lo tengo ahí, lo podemos utilizar, en alguna ocasión ya hemos visto alguna cosa aquí en Casanova, y lo que quizás me es más interesante y puede sernos más útil es que lo veáis también en directo. Quiere decirse que estamos muy acostumbrados a que nos den los resultados cocinados, en el sentido de que los vemos o en una página web, donde yo trabajo habitualmente, o los veamos en una publicación, o lo veamos en una presentación. Quizás, aunque el bodegón que tenemos pueda pasar por el más hortera del planeta, porque es bien feo, luego os lo enseño y lo describo, lo más interesante ahora sería ver de cero cómo hacer una serie de pautas de imágenes de control a prácticamente todos los ISOs nativos, llegaremos hasta 3200, no porque no se puede ir a 6400, sino porque los equipos, el flash que tenemos aquí ahora no llega a todos los puntos, entonces nos quedaremos a 3200, que es muy lícito. Si alguien quiere ver resultados a 6400, pues bueno, echaremos mano del banco de imágenes. Entonces lo que vamos a hacer primeramente es una serie de tomas de control, una serie de imágenes al bodegón que tenemos aquí. Le vamos a plantear desde ISO 200 a 3200, os voy a ir comentando un poco también ciertas cosas de la cámara que tenemos un poco que tener presentes a nivel de bases tecnológicas que cambian respecto a otra. Y sabéis que esta formación es una primera parte y que luego hay una charla más breve que le hemos llamado puesta en marcha. Lo digo por si queréis complementar ciertas cosas. ¿Qué es esto de puesta en marcha? Pues como decía David, quizás el cambio más importante con la X×1 no es tanto que dé muy bien a ISOs elevados, no es tanto que el equipo sea muy ligero, sino quizás un cambio de filosofía, ¿no? Estamos muy acostumbrados a disparar en territorio reflex, estamos muy acostumbrados a llevar equipos a lo mejor más voluminosos, y esto de tener una cámara que, aún no siendo telemétrica porque no tiene ventanas de telémetro, pero sí tiene toda una filosofía de telémetro detrás, pues cambia mucho la manera de trabajar, ¿no? La manera de plantearse una sesión fotográfica, o bien en la calle, o bien un trabajo para un periódico, cualquiera de estas cosas. Hay una serie de parámetros para hacerla muy optimizable, o sea, para que tengamos la mejor calidad posible, y esto lo vamos a ver después en la puesta en marcha. Entonces, sin más, lo que voy a hacer yo ahora es encender el equipo. Os explico básicamente qué es lo que tenemos, lo veremos luego en la pantalla. El bodegón este, que es un poco, ya os digo, un poco hortera, un poco de colores chillones, de telas y tramas, el tener las telas, no os preocupéis que luego lo vais a ver en la pantalla, el tener las telas ahí, lo único que justifica en el bodegón es que la cámara tenga capacidad para resolver el moiré. Y os explico. La X×1 se presentó en el CES, en Las Vegas, como un producto capaz de resolver un problema que arrastraba digital hace mucho tiempo, que era, yo puedo tener el mejor objetivo del mundo, o sea, puedo tener un objetivo muy nítido, pero entre el objetivo y el sensor existe un filtro. Ese filtro, que hemos venido a llamar filtro de paso bajo, lo que hace es limitar las resoluciones más altas. En definitiva, si yo tengo telas como las que tenemos aquí, con tramas muy pequeñas, sobre todo tramas de color, esa retícula, esa trama, cuando yo hago una fotografía, el filtro de paso bajo lo que hace es limitarla, porque si no, con esa resolución más alta, llegaría una interferencia en el captador. Esto lo voy a explicar luego con imágenes. Es tan sencillo como que
En la base del captador tenemos como un ajedrezado, básicamente, de puntitos o píxeles rojos, verde y azul, pero no son completos para todos los píxeles, sino que igual uno hay aquí, otro está aquí, otro está aquí y otro está aquí. Si mi realidad tiene una trama para todas las direcciones de un color o dos colores o tres colores, y el punto o el píxel verde no corresponde con la imagen que tengo real, se genera una especie de interferencia que llamamos moiré. Lo habréis visto seguro en imágenes como unas aguas de color. ¿Bien? Esto se ha solucionado de alguna manera por una propuesta anterior que se llamaba Foveon. Sigma sacó hace ya tiempo una serie de cámaras que tienen una arquitectura en la cual tienes 3 captadores, uno para el rojo, otro para el verde, otro para el azul, como la película fotoquímica convencional, y con eso se resolvía el tema del moiré. Pero tenía un problema asociado. Como yo tengo 3 capas, cuando la luz atraviesa esas 3 capas, la última capa, el último captador, no recibe la misma energía que el primero, en definitiva no le llega la misma luz. Y cuando a un equipo Foveon subimos el ISO, de repente tenemos muchísimo ruido electrónico, incluso para tamaños de captador grandes. ¿Por qué os digo esto? Porque realmente el intento o la intención de quitar el filtro viene ya de lejos. De hecho, hay cámaras profesionales de las gamas más altas, hablo de Leica M digital o de Hasselblad formato medio digital, o algún tipo de corte también muy profesional que no lo llevan, o sea que retiran ese filtro de paso bajo e intentan paliar todo esto del moiré por firmware, por electrónica en base de cámara o en base del revelador. Lo que hace Fuji, y es un poco la idea y que ve ese planteamiento de bodegón, es establecer una pauta más aleatoria, o sea, tener un salpicado de puntos más aleatorios y en definitiva un procesador que lo entienda bien. Hablaremos de esto después también en la puesta en marcha porque es muy interesante. ¿Qué gano con esto? Pues yo puedo tener una óptica que dé esto y mi imagen va a llegar a este nivel. Porque lo normal es que yo tenga una óptica que dé esto y mi imagen llegue aquí. ¿Cómo vemos esto de manera más sencilla aún? Fijaros, haciendo pruebas con equipo fotoquímico, con Leica M, objetivos Summicron, Summilux, cualquier objetivo de gama muy alta, tú puedes llegar en película de blanco y negro de alta calidad, por una película técnica, a superar las 100 pares de líneas por milímetro, que es como se mide esto de la resolución. Cuando tú metes ese mismo objetivo en una cámara que a lo mejor tenga filtro, te baja a unos 60-70. Casi 60 más que 70. Entonces el poder quitarse eso del medio y quitar este tipo de filtro que emborrona las imágenes, nos hace tener mucha nitidez. Lo vais a ver mucho en las imágenes que hagamos hoy aquí y también en las de banco, que bueno, que tengo a vuestra disposición por si alguien quiere hacer luego comparativos, pues por ejemplo de la Nex 7 con algún objetivo potente, formatos completos, hay prácticamente de todo, o sea que está analizado en muchos sistemas, pero me interesaba que lo vieseis en vivo, o sea que vieseis que esto se hace de cero, que tenemos la cámara preparada con el objetivo macro y que bueno, sin más, lo que vamos a hacer es una serie de tomas. ¿Cómo se hacen estas tomas? Yo aquí tengo la cámara a un diafragma, no os preocupéis que todo lo que cuente lo vamos a ver luego en pantalla, o sea, vamos a ir viendo las imágenes. A un diafragma, y claro, si yo empezase a tocar diafragmas para compensar la exposición, como que estamos empezando a comparar peras y limones, no sería muy equilibrado. En definitiva, lo que vamos a hacer es dejar intactos los valores de exposición, si no me equivoco andarán por un F22 para garantizar profundidad de campo y un 125avo, y vamos a ir tocando la luz, vamos a ir cambiando potencia de luz para garantizar que la exposición es siempre la misma. En definitiva, más sencillo, si yo aquí tengo un ISO 200 y aquí hay una determinada potencia, si yo aquí subo la sensibilidad al doble y pongo ISO 400, aquí voy a bajar la mitad la potencia de luz. Es interesante, ¿por qué? Porque igualmente hay muchas pruebas por ahí que no están del todo bien hechas en relación a que o cambian los diafragmas o hay variables muy importantes de profundidad de campo porque no tienen en cuenta los diferentes sensores. Entonces, en ese sentido, aunque ya os digo que el bodegón no es el mejor ni el que se pueda plantear con mucho más tiempo, sí que creo que nos va a ser útil para ver ciertas cosas. Lo primero porque es una especie de tortura china, porque hay desde tramas muy pequeñas, tenemos elementos muy pequeños, tenemos luces especulares, estos rebotes de luz que son muy intensos y que son muy difíciles de resolver,
y tenemos tramas también cruzadas en todas las direcciones. Sin más, vamos a empezar con la parte del bodegón y luego pasaremos a Lightroom para ver los archivos. También tengo alguna otra cosa que comentaros en relación a adaptadores y objetivos Leica y demás, porque justo esta mañana se ha presentado, esto se ha presentado como a las 6 o 7 de la mañana, se ha presentado el adaptador oficial de Fujifilm para los objetivos Leica M. Esto es muy interesante. Yo he traído un adaptador que no es el oficial y un objetivo Leica M. Y luego os explicaré un poco cómo va esto, ¿no? Cómo realmente hay un segmento de usuarios que tienen ópticas clásicas muy interesantes, que las puedes meter, puedes jugar con ellas y te puede dar una calidad bastante interesante, por aquello de aprovechar toda tu óptica y no solo una parte. Bueno, pues empezamos. Perdonad que os dé la espalda en cuanto a las tomas. Simplemente os digo lo que tengo aquí. Ahora mismo es un 125 f22. Vamos a poner el punto de foco, lo veréis luego en la pantalla, en lo que es la trama más compleja, o sea, la trama de la corbata, que es bastante enrevesada. Vamos a marcarlo ya con foco manual para que esté siempre en todas las tomas igual. Y vamos a hacer una primera toma. Perdonad, voy a repetir esto porque le voy a poner el temporizador, aunque en principio en trípode no se movería, es quizás más interesante que no se mueva nada. Entonces vamos a repetir esta toma, la voy a borrar. Y vamos a empezar con el temporizador puesto. Bueno, entonces, primera toma, ISO 200, diafragma F22, un 125avo. Ahí está. Como yo voy a poner ISO 400, yo aquí voy a bajar un punto de la exposición, o sea, la mitad de luz. Esperamos a que destelle, porque si no se queda con la reserva de energía anterior y no sería equilibrado. O sea, los flashes tienen un sistema que se llama autodumping, que entonces lo que consiguen es garantizar que el condensador no se queda con nada de electricidad anterior. Os comento esto, sé que lo sabéis, porque muchas veces hay que establecer un poco criterios, ¿no? Entonces, cuando estéis usando flash electrónico a distintas potencias, si no tiene esto, tenéis que hacer un disparo en vacío. Porque si no... Salvo que debe bajar este suyo. Claro, obviamente, es una muy buena puntualización. Como tienes un condensador, tú tienes esta energía, cuando haces el autodumping, el autovaciado, lo que hace es flashear y adaptarse a la potencia que tienes, y obviamente si está subiendo no tienes ese problema. Bueno, 400, cambiamos aquí el ISO. ¿Vale? Bajamos aquí. Esto lo vamos a hacer muy rápido, o sea que no os entretengo mucho con esto. Pero sí que me interesaba que vieseis que se hacía en vivo, que no hay ningún tipo de manipulación de los archivos, son archivos directos. ISO 800. ¿Vale? Se vacía. ¿1600? Y fijaros, en este tipo de flash
aquí nos quedamos. Nos quedamos a 3200, es la última potencia que puedo bajar, no puede bajar más. Nos quedaría otro punto más para llegar a 6400. No obstante, no os preocupéis porque tengo imágenes de sobra con otro bodegón, hecho con otro tipo de equipos, entonces luego si queréis cotejar, se puede cotejar. Lo único que quería que lo vieseis un poco en vivo, ¿no? ver la toma en vivo. Bueno, pues si ha ido todo bien, lo que haremos es sacar la cámara, sacar la tarjeta, importar los archivos e ir un poco explicando todo esto de la calidad de imagen con los archivos. Iremos complementando lo que se ha podido hacer aquí con todo el fondo de imágenes que tengo hecho, tanto pues, lo que sería una prueba de campo, imágenes sin tener comparativas con otros sistemas como con comparativas con otros sistemas, ¿vale? No lo he comentado antes, cualquier duda, queja, aclaración, decirla. O sea, lo interesante de las formaciones es que haya interacción. Yo no os vengo aquí a contar un rollo técnico, mi intención es que realmente haya capacidad de información hacia uno y otro sentido. Entonces, si alguien tiene cualquier tipo de intervención o duda, pues a por ello, o sea, para eso estamos aquí. Os voy adelantando varias cosas. Va a haber un cuello de botella importante en latitud, o sea, gama tonal, registro, desde las altas luces hasta las zonas más oscuras, y un cuello de botella importantísimo en resolución. Esto va a ser más una presentación en la que podemos difundir a un público más grande. Si alguien quiere verificar nitidez de los archivos, yo os pido por favor que os hagáis un recorrido al portátil después. Yo intentaré mostrarlo de alguna manera también para las primeras filas, pero obviamente pues la pantalla no va a llegar al fondo. Entonces, os quedáis aquí con una primera toma visual y luego quien quiera ver, porque realmente hay una diferencia importante de nitidez entre lo que puede dar el proyector y lo que da el equipo como tal, pues bueno, luego os garantizáis la información con la pantalla del ordenador. A ver, porque me corta justo donde pone importar. A ver si lo puedo importar. Perdonad un segundo. Voy a salir un momento del Lightroom y voy a encenderlo otra vez a ver si se ajusta la pantalla para que pueda ver. Para que pueda ver el botón de importar, simplemente eso. Es que me corta justo el botón de importar. ¿Puedo quitar un momento el cable de vídeo para darle a importar? Un segundo. Lo que está pasando es que la resolución es demasiado corta para lo que es en la ventana de Lightroom y cuando le damos a importar, ese botón se queda justo fuera. Ahora ya está. Vamos a ver si no hemos perdido la conexión. Y ahora yo creo que sí que lo vamos a poder ver. Perdonad, ¿eh? Ya está. Es una chorrada, simplemente que
la resolución deja fuera ese botón y no podía darle. Bueno, interesante en esto de las comparativas. Primero, es una tortura china de imagen, de verdad. Es un bodegón que os decía, no va a pasar nunca por ser ni el más estético ni el mejor resuelto. Es feísimo y es muy hortera, yo lo reconozco. Pero es una suerte de, pues ya os digo, de tortura china porque tiene muchos parámetros complicados de resolver. Tenéis en la parte de abajo el punto de foco que decíamos, esa corbata que tiene un montón de tonalidades de rojo distintas, pero es que además se cruzan en varias direcciones. Todo el fondo de tela es un campo estupendo para realizar moiré. Además está, pues ya os digo, en todas las direcciones posibles. Tenemos la pauta de color para el video electrónico por excelencia, la Color Checker versión macro, la pequeñita. Bueno, dos cámaras clásicas, una para ver brillo especular y la Purma, aunque ahí va a perder registro, o sea, aquí no va a haber seguramente lectura porque el JPEG ya no va a resolver mucho más, pero sí que nos interesa por el detalle más pequeño que pueda resolver en cuanto a la trama. La trama de esa cámara, luego la podéis coger, es milimétrica, es muy pequeño. Como siempre que vayáis a una presentación mía, vais a ver esto de los metadatos. A mí me parece fundamental. Es muy interesante que los fotógrafos sean transparentes en sus presentaciones y desde mi punto de vista, si vamos a hablar de cuestiones técnicas, qué mejor que mostrar la propia información de cámara, ¿no? Si estamos hablando de archivos sin editar. Si estamos con el macro, estamos a F22 y estamos a ISO 200. Vamos a ganar pantalla. Vamos a ir al punto de foco. Aquí sí que voy a pedir la ayuda de alguien de la primera fila que corrobore que hay una diferencia importante de nitidez. No les hemos pagado. Quiere decir que es interesante que luego podáis hacer un viaje al portátil, ¿vale? Porque está muy limitada la resolución de pantalla. Tanto en latitud, que zonas que aquí se van a ver como muy quemadas y ahí no, y sobre todo resolución. Entonces, si estamos hablando de equipos que lo que hacen es optimizar la nitidez, porque no tienen filtro de paso bajo, igual está bien el verlo de la mejor manera posible. Sí, y fíjate, para eso hay una solución intermedia. Mira, es muy buena intervención. Os comento esto de la impresión. El año pasado, con la X100, yo colaboro con Fuji. Bueno, deciros, esto no lo he explicado al principio, yo no soy de lo que sería el staff o la parte de Fujifilm pura y dura, sino que soy colaborador externo. Yo colaboro con ellos, yo soy tester de equipos y desde el 2010 más o menos, desde la fotoquina que se presentó la X100, pues vengo haciendo pruebas de sus equipos para hacer formaciones, ponerlos un poco ahí al límite. Lo que comenta vuestro compañero es muy interesante y de hecho con la X100 lo que hacíamos siempre es imágenes en el ordenador y impresiones. Eso está muy bien y realmente es muy interesante. Lo que pasa es que en impresiones estás limitado por otras cuestiones. O sea, tú en una impresión puedes ver ciertas cosas dependiendo qué variable estés manejando, de papel, sistema, tintas. ¿Bien? Todo eso cambia. Damos por hecho que hay gestión de color entre medias. Yo me dedico profesionalmente a dar formación de gestión de color también y os aseguro que es un sistema aún bastante desconocido. Entonces, la problemática de la impresión es que tú tienes este archivo y hay una reducción de gama de color importante dependiendo qué sistema de salida emplees. En unos vas a tener una opción más hacia la nitidez y vas a tener pues, papeles muy resolutos, pero de repente tu gama de color se comprime. Hay maneras de hacer esto bien, obviamente, pero se comprime. ¿Qué podemos hacer de manera intermedia? Yo dándole un poco a la cabeza a esto, lo que he hecho hace poco es adquirir un iPad nuevo, el iPad 3 este atómico, o nuevo iPad, como lo queremos llamar. ¿Por qué? Porque tienes 246 puntos por pulgada de resolución de pantalla. Es muy cercano a la impresión. Claro, es muy cercano a la impresión y tienes la gama de color
de un dispositivo tipo monitor. Además es un IPS, quiere decir que no te cambia por ángulos, tienes una gama cercana al Super RGB, bueno, está bien. Entonces, yo lo que os he traído aquí, las imágenes de muestra que ya luego os enseñaré, las tenéis también en este dispositivo. Simplemente para quien quiera verificar ciertas cosas que a lo mejor ni siquiera se puedan mirar aquí, porque te hace otro cuello de botella también importante, pues bueno, este cacharro lo útil que tiene, aparte de que sea bonito, aparte de que sea muy de moda y demás, es que garantiza por primera vez el poder ver una imagen con muchísima nitidez, o sea, muchísima resolución, densidad de píxeles y una gama de color que no está recortada por nada. Entonces, desde luego es una muy buena pregunta y bueno, eso ya os lo dejaré luego por aquí y libremente cada uno coge y opera. O sea, quiere decir que está contemplado, habrá también, imagino más adelante, alguna impresión, pero lo que nos pasa con las impresiones es esto, definitivamente. O sea, si tienes, por ejemplo, que hablar de gama de color, una impresión, tienes una resolución tan grande que es complicado. O sea, hay muy buenos papeles y muy buenos sistemas, indudable. O sea, indudablemente hay sistemas que dan mucho más gama que un offset, hay sistemas que dan mucho más gama que un lambda, pero aún así todos tienen su reducción. O sea, tú tienes este archivo y no cae exacto en gama de color. Tienes alguna compresión de tonos en los rojos, en los magentas, en los verdes, que son los más problemáticos, y hay el poderlo ver desde una pantalla que es luz emitida, pues tiene siempre una gama descomunal. A mí me parece que los problemas de administración de color tenemos herramientas para poder resolverlos. Sí. Pero cuando no tienes definición en los bordes, no. Definición en los bordes te refieres a la imagen. Una lente que sea capaz de reconocer el paciente en la línea. Sí. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no hago, no trabajo para diario, yo hago solo blanco y negro. Hago solo retrato desnudo y todo para papel de blanco. Entonces, si una cámara renguea en la administración de color, lo que importa es que la definición sea excelente. Sí, claro. Entonces, yo lo que digo, bueno, yo de todas maneras me voy a dar una cámara de otro lado. Es lo que tienes que hacer, o sea, es lo que tienes que hacer. Yo te explico. Bueno, te corto, no sé si querías comentar algo más. Para esto de blanco y negro hay varias soluciones, ¿no? El máximo poder resolutivo blanco y negro, y una de ellas obviamente es la que plantea Fuji. ¿Tienes otras opciones? Sí, pero te subes unos cuantos miles de euros a la nueva Leica Monochrome, que lo que hace es quitarse todos los filtros, solo dispara en blanco y negro, y como tiene cero filtros, pues lo que cae a la fotocélula es solo luz y puedes disparar a ISOs desorbitados. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de casi 8 o 9 veces más de precio. ¿Bien? Si lo quieres además exprimir, tienes que poner un objetivo que dé esa resolución. Nos pasaría lo mismo que con la nueva Nikon de 800. Está muy bien ese captador, pero ¿cuánto te tienes que gastar en óptica? En definitiva, lo que tenemos aquí, pena que ya os digo que se ve bastante menos resolución, Esa Purma, como no vamos a repetir las tomas por moverla, que la podéis coger, ahora la vais pasando con cuidado, es una cámara clásica interesante. Esto aquí es milimétrico, o sea, esto es una tortura china para una cámara. Lo vais viendo, pasarla para atrás, y esa imagen, que la vamos a ver a distintos ISOs, está bien resuelta en todos, desde 200 hasta 3200. Entonces vamos a las zonas pues así muy más complicadas, vamos a zonas de tela, zonas en las que ya estamos en el límite de la latitud del captador. Ahí podemos analizar un poquito el ruido electrónico con la color checker, y quizás lo más interesante es ir subiendo el ISO. Vamos a ir viendo cómo da. Por 400 no vamos a pasar porque realmente es que no se nota, ¿vale? Vamos a ir primero a 800. Siempre metadatos visibles. Tenemos izquierda, ISO 200. Derecha, esperad, lo voy a poner porque creo que no se ha puesto aquí.
1600, mejor aún. 1600, ya es una sensibilidad interesante. Partimos de ópticas que son f2, 2,4, 1,4. Partimos de una cámara que, como decía David, es muy ligera. Él va a probar con todo el tema este de anclarlo, que además yo estoy de acuerdo que hay que customizar las cámaras. Él además la X100 la tenía pues muy interesante, la verdad que le había hecho una serie de modificaciones para adaptarlas a su trabajo y su entorno. Y como es un equipo que no tiene espejo, y como es un equipo que los objetivos son bastante ligeros, el umbral de trepidación a pulso es bastante, por así decirlo, más amplio de lo normal. Entonces yo puedo disparar a pulso, igual no necesito tirar a 3200, puedo quedarme a 1600 y la verdad que me va a garantizar cierta nitidez. ¿Por qué? Porque es que no tengo caja de espejo. Yo cuando hago clic no hay nada que se mueva por ahí y aparte nos garantiza también discreción, es una cámara muy silenciosa. Si yo me voy recorriendo esta imagen, estamos 200, 1600, ¿vale? Fijaros, ahí tenemos zonas de subexposición absoluta. El ruido donde se genera, donde no hay luz. No tanto por esos elevados, que también, sino donde no hay luz, donde realmente ahí tiene que meter electricidad, se genera ganancia electrónica y se genera todo este salpicado en puntos rojos, verdes, azules. Bueno, ahí tenemos ya una zona de subexposición importante. Yo os digo siempre que por favor contrastéis con la pantalla del ordenador, luego vais a poder venir por aquí. Luego os la giro bien. Vamos a la Color Checker. La Color Checker es la referencia, se utiliza para gestión de color muchísimo y es la referencia de análisis de, bueno, de ruido electrónico, de ciertas cosas. Entonces, en colores planos, a lo mejor saturados, tendríamos que tener más ruido. Lo que tenemos es una trama, que es la que veis ahí, que podríamos decir que es una trama más natural, es un ruido más en luminancia, no tanto en crominancia. Es un ruido que no destruye la información de la imagen. Fijaros, punto de foco, la verdad que aquí no se aprecia bien, pero es que el punto de foco en esta zona, esa zona es conflictiva, o sea, es generadora de moiré 100%, porque tiene muchas tramas muy cruzadas, muy finas, muy pequeñas. Igualmente, si veis la realidad, o sea, si veis el objeto en sí, esta trama es sumamente pequeña. Bueno, es cierto, ya os digo que es un bodegón muy hortera, pero es un bodegón muy problemático, muy problemático. Si seguimos subiendo, vamos a ver si lo hemos hecho bien. Ahí estamos. Fijaros lo que os comentado David. Para él su límite en calidad podríamos llegar incluso a 3200 y es cierto que podemos hasta superarlo si la situación es favorable, o sea, si no tenemos mucha subexposición, si es una situación que no tiene tampoco muchísimo contraste, porque esto del ISO lo que va haciendo es una pirámide. Yo tengo la base, imaginaos en este caso 200, y según yo voy subiendo se va recortando la capacidad de tonos que entran, desde el blanco con textura hasta el negro con textura. Yo voy subiendo, se va haciendo como una pirámide, voy teniendo más ruido electrónico, menos latitud. Y aún así, vamos a punto de foco, ha perdido algo de nitidez, pero no es un empaste. Veremos ahora una comparativa que la otra vez nos pude enseñar con la NEX 7, que es muy interesante, con otro APS-C de referencia, y lo haremos también con algunos archivos. Pero es interesante sobre todo que veáis que la cámara, incluso llevándola a ISOs muy altos, fijaros otra zona de subexposición, fijaros la parte de la trompeta oxidada, este es el ruido que tiene y es el ruido que caracteriza esta gama. Ya lo tenía la X100, en definitiva tenía un muy buen procesador, y esta cámara tiene un muy buen procesador, pero cuando salga la apertura de Adobe es interesante que sepáis que ese entendimiento de cámara y objetivo también lo tiene que tener entre cámara y revelador. ¿Por qué os digo esto? En estructuras que no son Bayer convencional, o sea que no son los captadores normales, lo que suele ocurrir es que los reveladores que no han tenido un acuerdo que en definitiva es un acuerdo también comercial,
de las patentes, de oye, mi RAW es este, mi RAF es este, y me da esto, esto y esto, cuando lo tratan de abrir, sale una cosa extraña. O sea, sale algo que no es contractual con la calidad de cámara. Esto ya lo enseñé la otra vez, pero lo voy a volver a enseñar porque es muy descriptivo. Me voy a ir a esa comparativa que os decía, que tengo muchas imágenes. Vamos a ver. Bueno, este bodegón básicamente lo tenemos para todos los sistemas, desde la 5 Mark II, la Nikon D3S, la NEX 7, la OMD, están todas las referencias de gama alta, ¿vale? Quizás lo que más me interesa aquí, vamos a poner los metadatos porque si no es un poco locura, tantos archivos, es coger, por ejemplo, vamos a colocarlo un poco, vamos a poner las cámaras aquí, vamos a poner los objetivos. Yo siempre soy muy transparente en las presentaciones, vais a ver el equipo que se ha usado, los diafragmas, los metadatos. Vamos a ver esto de la sensibilidad y el tipo de archivo. Vale, al margen de que luego podemos trastear libremente con esto, quizás lo que más me interesa para explicar esto de que se tiene que entender y que hay un problema con las cámaras que no son Bayer en definitiva, es coger la X-Pro1, coger la base de ISO, por ejemplo, y coger JPEG de cámara y TIFF. TIFF os explico. JPEG de cámara sin procesar, TIFF revelado con SilkyPix. SilkyPix es el programa que viene de serie en Fujifilm. Esto creo que ya os lo he explicado en alguna otra formación, pero es que es fundamental. Por eso insisto en todas en comentarlo, porque pasa no solo con esta cámara, sino cualquier cosa que se vaya un poco del esquema convencional. En definitiva, lo que tenemos aquí es una diferencia de entendimiento. No es que de repente ese objetivo sea distinto, o ese archivo de peor porque la cámara está dando mal y aquí lo arreglamos por máscara de foco y demás. Una máscara de foco no arreglaría jamás esa nitidez. Una cosa es microcontraste, máscara de enfoque, y otra cosa es entendimiento de cámara. ¿Qué ocurre? Si no lo entiende, nos pueden llegar a pasar cosas como estas. Eso es muaré. Claro. A ver, claro, es que hablamos sobre archivos, ¿vale? Hay ciertas puntas que han cambiado por el tiempo. Y la más interesante de todo esto es la aportación de la electrónica a la óptica. Lo explico mejor, ¿vale? Cuando tú tienes un objetivo que da, hemos dicho, muy bien, y da muy bien, lo que se viene haciendo, y te digo se viene haciendo desde las gamas más altas, o sea, no es una cuestión de tener un mal objetivo y solucionarlo vía electrónica, es, bien, hasta dónde puede pagar un usuario en precio y en tamaño. Yo quiero tener un objetivo 1.4 tal que así, y que el centro y la esquina sean idénticos en nitidez o que sean muy parecidos, o puedo tener un objetivo más pequeño y arreglar ciertas trazas ópticas con software. ¿Cuál es el entendimiento? ¿Cuál es la comunicación? Pues por un lado hay un porcentaje muy alto del firmware, de la corrección por firmware, y hay una sinergia entre los dispositivos, quiere decirse que se hace esos objetivos para un tamaño de sensor más pequeño, APS-C, no 24-36, cubrirán mejor las esquinas, se hacen lo que se llama casi telecéntricos, o sea, caen los rayos de luz en el centro casi igual que en la esquina, paralelos, son paralelos entre ellos, y sobre todo, de ese paquete que tenemos, con esa resolución, luego el firmware lo que hace es pulirlo al máximo. Y en definitiva tenemos un JPEG, que es lo que os he comentado David antes, que ya ha pasado con la X100, que está muy, muy, muy fino, en el sentido de corregido aberración cromática, corregido distorsión geométrica,
corregido cualquier tipo de alteración, pues por en este caso, por ejemplo, que haya o no moiré, no es que el captador esté dando moiré, es que si yo te enseño una imagen de la DP1 o una Sigma, la SD1, la última más profesional, le pasa lo mismo. Si lo abres con un programa te da un archivo, si lo abres con otro te da un archivo totalmente diferente. Entonces es muy importante a la hora de procesar esta serie de cámaras tener pendiente cuál es el revelador óptimo. En esto de la serie X parece ser que SilkyPix no es el mejor. Ya os digo, es el que aporta la marca, pero a mí no me convence. Entonces yo creo que lo interesante es esperar a que realmente esté la patente libre o la patente cedida hacia Adobe o hacia Aperture o cualquier sistema que sea un poco garantía de calidad. Yo el que pruebo, por no tener 50 instalados, es Lightroom, porque normalmente suele salir antes las actualizaciones. Se supone, como os comentaba David, que de aquí a 2 semanas, 3 semanas tiene que estar, porque hace como 2 semanas y media se anunció que estaba de la XS1, la cámara que es puente con un zoom de largo recorrido. Bueno, pues en definitiva, si esa está, la X1 no puede tardar mucho más. Se hace la apertura comercial, creo que ha sido hace 1 semana o 2, y de aquí a un mes, como pasó con la X100, tendremos ya la capacidad de leer los RAW. Y es muy interesante porque normalmente lo que suelen hacer es igualar la calidad del JPEG. Calidad de edición, mucho más amplia. Donde aquí a lo mejor se quema, pues yo puedo tener capacidad de registro. Yo puedo trabajar por lotes, puedo cambiar balance de blanco sin alterar demasiado la exposición, es decir, es un acordeón más flexible. El histograma de un RAW, ya sabéis, es infinitamente más flexible. Sí. ¿La cámara tiene control de contraste? Sí. Pero ¿es una función que es control de contraste o es la imitación de las películas? No, tienes las dos cosas. Tienes un Belvia, en el cual tienes una imitación fílmica al Belvia clásico, saturación de contraste, saturación de color, ¿bien? Y luego tienes un ajuste. Esto de todas maneras, en la parte puesta en marcha se va a tocar, pero bueno, yo no, te adelanto un poco. Tú tienes unos parámetros que además son muy importantes en esta cámara, en los cuales puedes hacer tu JPEG a medida. Porque no es nada nuevo, o sea, tienen todas las cámaras profesionales, incluso las amateur, en el cual tú puedes decir nitidez tanto, contraste tanto, reducción de ruido, y esto es importante, más menos 2, tienes valores que van hacia lo positivo y hacia lo negativo, y cuando yo pruebo un equipo, si estoy probando nitidez, lo que hago es desajustar sobre todo las reducciones de ruido. Quiere decir, ¿puedo ver cómo funcionan? Sí, pero me interesa cómo da el sistema de base y sobre todo cómo se aprovecha la óptica más, ¿no? Y en ese sentido, en todas las imágenes que vais a ver y las que habéis visto, está siempre a menos 2, o sea, el valor más bajo. Igual, reducción de ruido para largas exposiciones, fuera, también. Y ganáis pues un tanto de nitidez. Os decía, interesante, por ejemplo, la comparativa, que esta no la pude incorporar en la anterior presentación, con la NEX 7. La NEX 7 es otro equipo de APS-C que está en ese perfil de profesional de gama alta. Y un poco lo que está diciendo él, yo lo que sí que me he encontrado con la X100 es de que si quieres tocar RAW, eso te paga muy bien, ¿no? Para llegar a lo que te sale la lógica, porque es que realmente, es decir, yo he probado muy pocas cámaras que den la calidad que da eso, lo cual, evidentemente, que con el RAW que tenemos, que podemos tirar, cambiar balance, cualquier error que tengamos y tal. Pero a la hora de ir a buscar la calidad que nos está dando, que es JPG, sí, mira, yo después de hacer los ajustes a la X100, hago los JPG y los hago. Porque me interesan las herramientas que hago en cámara RAW, porque son más finas y... Bueno, lo único que no... Claro, no tendrás la latitud que tiene el RAW, pero bueno, ¿te parece más sencillo los parámetros de...? Sí, hay gente que está haciendo esto también, ¿eh? En definitiva, yo lo que hacía con la X100 en la ruta de formaciones, sobre todo cuando ya estamos a un nivel de fotoperiodistas y gente pues más conocedora de técnica, es hacer un blanco y negro directo, un JPEG, y que me intentasen igualar a través del RAW. Puedes, incluso lo puedes hacer mejor también, pero te cuesta. O sea, quiere decir, el JPEG en color es muy bueno, en blanco y negro es excelente, y en la X1 es todavía mejor. O sea, no es un blanco y negro como estamos acostumbrados a ver. Ahora os pongo la NEX 7.
La NET 7 con qué le con lo mejor que tiene. El 6, sí, el 624. Ese es un buen objetivo, ¿no? Es un buen objetivo. Lo que os decía, blanco y negro directo, igual, se limita mucho la latitud aquí, y lo que me interesa de esta imagen, aquí casi no se ve, pero es que hay textura, o sea, es que ese negro tiene bastante más detalle. Bueno, lo mismo es siempre, ¿eh? Parece ser que tengo aquí un verificador de las imágenes. Toda la zona oscura está dentro de la imagen, ¿vale? ¿Por qué me interesa? Porque no es un blanco y negro en el cual se entienda, pues, super contraste, un grano ficticio y estas cosas que vemos a veces en las cámaras digitales que vienen más de un terreno amateur que de un terreno profesional, o incluso de alguien que haya tenido una experiencia o no con fotoquímico, porque mucha gente entiende blanco y negro como eso, pero porque a lo mejor no tiene una experiencia, pues a lo mejor con un technical pan o alguna cosa parecida a esta. Entonces es interesante ver que aquí tenemos gama y que esa nitidez permanece, por lo tanto, para imágenes blanco y negro, excelente. Si seguimos con esto, os voy a enseñar otra cosa. Y es, bien, soy fotógrafo blanco y negro, me gusta el blanco y negro. Tengo un montón de ópticas clásicas. Aquí nos olvidamos un poco de la velocidad de autofoco, nos olvidamos de algunos parámetros, pero bueno, por lo que sea, quiero seguir utilizando esas ópticas. ¿Me van a dar como los Fujinon o mejor? No. Van a dar un poco peor que los Fujinon. Si tengo un adaptador a Leica M, esto es un adaptador chino de Leica M, ¿por qué? Porque quería probarlo antes. Entonces, este no tiene ningún tipo de información electrónica hacia la cámara. El que se ha presentado hoy, cuando tú ensamblas esto es un Voigtlander 35-1.4, que haría la par de 50-1.4. Está bien, sí está bien. Yo he probado todas las ópticas de las Contax. ¿Las Contax G? Las Contax G en las Canon EOS 1DS. Y te dan menos. Me dan una porquería. Claro. No, es que, claro, no, a ver. No puede ser que se haga mal. Vamos a ser un poco sinceros con esto. ¿Qué pasa con los objetivos clásicos? Que mucha gente se empeña en a lo mejor vivir de, bueno, de territorios que tenían unos parámetros X, y es que esos parámetros han cambiado. Si yo tengo una lente que tiene una estructura, la que sea, pero que la parte posterior o interna no está muy multirrevestida, aquí sí, pero aquí no. Cuando la luz entra por aquí, y mi captador, que es una suerte de espejo, o sea, es algo que refleja todo lo que le entra, cuando entra la luz empieza a hacer así, rebotes internos, ¿bien? ¿Qué pasa con los rebotes internos? Pues es como si hacemos una foto con un sol aquí y sin parasol. Abajo el contraste, abajo la nitidez. ¿Hay objetivos clásicos con desarrollos modernos? Sí. O sea, tenéis los Leica M adaptados a digital, tenéis los Carface ZM, que es de su serie telemétrica, la Face Icon. Tenéis los últimos Voigtlander, que son muy buenos. Hay algunos Nocton de Voigtlander que son muy buenos y son bastante asequibles. Y dentro de los clásicos hay algunos que van bien. En definitiva, yo puedo coger esto, coger la cámara. Ahí no está la tuya. Bueno. Y tengo esta, que queda muy bien, está muy chulo, pero el rendimiento va a ser más bajo que los Fujinon. ¿Qué es interesante en esto? Os lo repetiré luego en la puesta en marcha con imágenes. Pues que lo que ha hecho Fuji es hacer una especie de adaptador customizable. En definitiva, un adaptador que, a ver, no tiene contactos electrónicos y ni siquiera tendrían que ser electrónicos, tendrían que ser ópticos, porque los objetivos de Leica, la codificación que tienen hacia la cámara es luz. O sea, es una codificación que se llama de 6 bits y es un canal por el que va luz. Entonces, no la tiene. O sea, yo abro esto, aquí no hay nada. En el de Fuji tampoco hay nada, pero sí que hay
un botón, hay un botón y tengo un firmware de cámara. Entonces, ¿qué se hace? Hay unos presets, unas preseries configurables de 6 objetivos posibles, de los cuales los 2 últimos son customizables. Los primeros son todo angulares, puedes meter un 35 o algo equivalente a un 35, puedes meter un 21, un 24, te ajusta el marco, pero sobre todo te mide esa diferencia óptica en relación a cómo da en el centro, cómo da en la esquina, cómo da 1.4, cómo da 5.6, cómo da 8. Todo lo que serían parámetros de aberración geométrica, aberración cromática, distorsiones, corrigen las distorsiones, y es una manera de equilibrar estas diferencias de objetivos clásicos adaptados. Ese software está en el firmware de cámara que actualizas. Lo interesante de ese nuevo adaptador es que por un lado va la pieza y por otro lado va ese firmware. Veréis, como ha dicho David, que hay un intento muy fuerte de Fujifilm de que sus cámaras mejoren con el tiempo. No tanto corregir errores, que también, y lo hacen, y de hecho como todas las otras cámaras, pues si suena mucho las palas de diafragma se corrige, si la X tiene la primera disposición de los botones era un caos, se corrige, pero sobre todo parámetros que ya no son cuestiones de parches, sino de mejoras. Entonces, ¿quieres utilizar objetivos clásicos con mayor garantía de éxito? Bueno, pues en vez de este, cuando salga el otro, adaptas el otro. Y ya os digo que lo interesante es el poder llegar a customizar, pues eso, el viñeteo que pueda llegar o no resolver por firmware, la aberración geométrica, la aberración cromática, todos estos valores que en definitiva cuando vemos la imagen y hemos utilizado ese objetivo en una Contax G como vuestro compañero, decís, pues no puede ser, este objetivo daba mejor bajo unas condiciones, esas condiciones cambian. En ese sentido, sí. No, es que se ha presentado hoy a las 6 de la mañana. ¿Sí? Pues mira, por ahí no me la hago. No está mal, ¿eh? Tú ten en cuenta... Sí, sí. Lo que pasa es que realmente, con eso mucha gente me ha preguntado, ¿no? Bueno, pero ahora has probado con ópticas que no sean los trillón, qué manía. No tiene mucho sentido. Joder, con lo bien que dan estas ópticas. Sí. Pero es que tampoco las ópticas Leica son lo que eran antes. No. Entonces, claro, hay una micromanía. Sí, estoy de acuerdo. Hay una cosa que yo tengo muy clara. Yo creo una óptica, como si quiere llamarse jamón en García. Ya, entonces, realmente, muy bien estas ópticas. O sea, a mí me gustaría la historia de aprovechar, pero claro, sí queda muy bien. Hostia, sí, claro, hay que hacer mirar, hostia, qué desastre. Es para aprovechar, no para sacar el máximo rendimiento. Pero es que, además, es que estamos ante unas ópticas normalmente están dando muy bien. Entonces, bueno, yo no necesito más, a lo mejor alguien necesita un 50-70 y si a partir de ese tamaño, con este tipo de captador, si quiero hacer un 1,20 m por metro, sí, voy a hacer con esto, claro. Pero dentro de los parámetros reales, digamos, hostia, entiendo esta historia de poder aprovechar la óptica antigua, porque todos tenemos ópticas telemétricas, pero hasta ahí, claro. he hecho muchas pruebas, porque hay una web italiana que se va a quedar ya colgar obsesiones. Bueno, probar hasta con un Tamron 328 no sé qué, con cero, que lo cogen y tal. Hostia, ¿sabes? Porque realmente está muy bien todo esto, porque realmente está la canción de las ópticas, vamos, por ejemplo, de 60 milímetros a nivel de retrato. Y con un amigo que tenía dudas de esto, digo, mira, te voy a mandar una foto, que he hecho con el 60 a porque aquí hay foto de mapa. Cuando la vio, a mí se hizo una casa y decía, esto no, es como porque no podemos tocar nada. Mira, cuando yo probé, a mí me regalaron una X10. Bueno, estamos hablando de otra cosa. Sí, totalmente diferente, sí. Pero tiene el espíritu de la imagen de un Fujifilm, porque yo lo tengo en mi casa. Y de eso no me voy a olvidar nunca. Entonces digo, y después me enteré que era un sensor ridículo. Es grande para compacto, pequeño para reflex. 2 tercios de pulgada. Por eso dije que la verdad que si tengo esta calidad con un sensor como una PSS,
Ahora, esta cámara también es una TSS. Pero te están diciendo que tiene que ganar un crucero. Sí, sí. No sé. No, mira. No, pero es que a ver, realmente, al final, yo hice una Yo cosa la que... decisión no la puedo comparar con la EOS 1 que es la Tampoco. y esta sí. A ver, yo con la 3 no he tenido equipo para hacer la prueba con la 3. La he hecho con la 2, con la Mark 2. Tampoco a ver, ten en cuenta los precios que estamos hablando, de Mira, equipos. yo tengo una que da bastante menos ruido que una EOS 1 Mark 2. Sí. Y hasta aquí puedo decir un poco la... Es que aparte es lo cagado. Es que yo no sé. Gente dice, bueno, ¿cómo da 10.000? A 10.000 ASA. Si yo quiero 10.000 ASA, me interesa el documento, no la calidad de la foto. Y ¿qué ocurre? Que al final, entre lo que dice Manuel, eso de que tiras con poca velocidad, ¿realmente cuál es el margen de trabajo? Esa cosa que podemos traer 1.200. 1.200 para decir, pues la va a 3.500. Es que lo he hecho 800 ASA, o a 400. Entonces, claro, llega un momento que dices 5.000, 6.400. Si no tienes nunca. Ahora, realmente, la cámara que se dice, bueno, vamos a jugar, claro. No nos gusta jugar y apretar los juguetes. Pero que realmente el margen de trabajo, el abanico de donde estamos trabajando, estamos haciendo de 2.000 como mucho. Es decir, cuando ya pasa esto, y yo antes os he dicho los 3.200, pero entenderme, el papel coché a doble página. Eso es una barbaridad. Cuando hace poco trabajamos con Chrome 200. Ahora, a nivel de papel de diario, eso se multiplica por 2, 6.400 sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hay una trama ahí que no es todo. Por eso yo creo que aquí el manejo de estar en el papel de prensa, una cámara que ve perfecta en 1.200, vamos, perfecta, en el día 4.000 lo que decía él, todos sabemos que hay luces que dan más o menos. Yo creo que vamos, es muchísimo. Mira, tampoco os vamos a poner todos porque sería una tortura, pero sí que está bien, por ejemplo, dentro de esos equipos de formato completo, ¿no? Que hemos querido llamar formato completo, porque, bueno, no le falta nada al captador, pero vamos, que nos hemos metido en esa nomenclatura ya. La D3S, o sea, la gama más alta anterior a la D4, X Pro 1, por un lado 60 macro, bien, por otro lado el 105 VR macro de Nikon con nanocristales. No es un mal objetivo tampoco. Bien. Entonces, en ese sentido, se hace este bodegón, que ya os digo que es un poco la pauta de control que he manejado para toda la comparativa. Y si cogemos los JPEG, por ejemplo, al ISO más bajo, luego lo iremos subiendo. Vamos a poner, por ejemplo, fíjate el punto de foco, estos son los JPEG de cámara. En Nikon pasa una cosa, que el JPEG en la D3S y el RAW son muy parecidos de base, luego puedes tocar. En Canon no, Canon el JPEG no vale para prácticamente nada y el RAW es bastante más contundente. Entonces, en ese sentido, fíjate, esa pieza que veis ahí es esta pieza. O sea, es interesante analizar dónde está el punto de foco y mira, ahora estamos comparando Nikon D3S 105 macro, bien, veis ahí, veis también diafragma F18, ISO 200, vemos aquí ISO 200, F16, muy importante, para mantener la misma profundidad de campo, se cambia la potencia de luz de uno a otro, porque no es lo mismo un F16 para formato completo que un F16 para APS-C, ¿bien? Bueno, punto de foco, zonas limitadas por filtro de paso bajo. ¿Por qué he puesto la camarita esta de Purmo? Porque es una tortura, porque es que ahí no suele llegar casi ningún objetivo porque está limitado por el filtro de paso bajo. Entonces ahí veis como aquí tenemos menos nitidez, ahí tenemos mayor nitidez. Zonas de telas complicadas con todo el color del mundo, que están bien resueltas. Y bien, alguien me puede decir, bien Manuel, de acuerdo,
Pero es que la Nikon D3S nunca salió para ofrecer la máxima nitidez, sino una mejor relación de ruido electrónico. O sea, desde la D3 lo que hizo es un planteamiento de no tantos megas más coherentes, y poder disparar a 800, 1600 en adelante, ¿no? Pues si seguimos esa filosofía, si yo me voy a 3200, por ejemplo, la imagen, vamos a ver. A ver, espera que esta está aquí. Creo que ahora ya está aquí. D3S y Fuji. A la izquierda, Nikon D3S, 3200 ISO, 105 VR macro, mismo punto de foco. A la derecha, X Pro 1 con el macro 60. Fijaros, cambia los parámetros de cómo se muestra el ruido. Fijaros al fondo, ¿vale? La textura y ruido que tienen las letras. Cómo se limita todavía más donde ya no llegas, aunque realmente tienes el límite óptico. Igual que en el bodegón que hemos montado aquí, que me gustaba sobre todo que lo vieseis en directo para que pudiésemos estar por los datos, las zonas de subexposición, aquí, aun siendo un archivazo, porque es un archivazo, no vais a tener problemas con ese archivo nunca, está más nítido el de la derecha que el de la izquierda. Y aquí tenemos algo, a ver, es que tenemos inundada, ¿vale? Esta zona de luz parasitaria. Aquí tenéis más ruido cromático y hay ciertas zonas también que dan más problemas de aberración cromática. Bueno, nadie lo va a ampliar así, pero la diferencia con la Nikon es bastante clara a su favor. Con la D4 no lo sé, no creo que tenga sentido compararla tampoco. O sea, yo no he podido coger la D4 todavía, porque hay muy poquitas unidades. Estoy esperando hacerle un test en profundidad, pero creo que ya está bien que iguale o supere la D3S. O sea, quiero decir, es un camarón, ¿eh? Es un camarón. Bien, sí. Sí, sí. Mira, lo tienes aquí, 6400. No es que sea un ISO de todos los días, pero bueno. No. Sí, no te preocupes, y para eso estamos, o sea, para eso están los archivos. Bueno, la imagen es una combinación de dos cosas, es la óptica y el software. Ay, espera que lo he puesto al revés. Sí. ¿Cuál de las dos cosas te parece que es la que hace la diferencia de esta Sí, ten en cuenta que es un archivo más grande en resolución. Son más millones de píxeles. ¿Lo ves también aquí? Fíjate la trama de ruido de arriba. Sí. Fíjate. Zonas de ruido, zonas en subexposición y sobre todo punto de foco. Sí. ¿Bien? Limitaciones ópticas. Se va a quedar aquí conectado. No, para nada. Quiero decir, y esto igual tú lo puedes apoyar mejor. Yo que me estoy encontrando como formador en territorio fotoperiodismo sobre todo, que es igual donde este producto está despertando más interés, no es una cuestión de suplantar a nadie, ¿eh? No, es una cuestión de convivencia. Yo llevo mi X100 o mi X Pro 1 y llevo mi 70-200 o mi objetivo más largo, que no tiene sentido ni razón de ser en una X Pro 1, en una reflex de formato completo. La ventaja interesante es poder tener un equipo muy discreto sin pérdidas de calidad. ¿Bien? Entonces esa es la historia. Yo no creo, ni os voy a decir nunca, que esta sea la mejor cámara del planeta, porque no sería justo. No hay ninguna cámara que sea la mejor en todo. Pero dentro de los criterios de coherencia y calidad de imagen, volumen, tamaño y precio, es digna, y es digna para segmento profesional, que es lo que se pretende. Que tú luego lleves dos equipos, uno para una cosa, otro para otro, es lo que se está haciendo.
Es lo que se está haciendo. Bueno, un poco es lo que... Sí, complemento. Sí, de antes, ¿no? Es decir, hay informaciones que tú no puedes ir con una Mark IV, con una D4, es imposible, y aparte es muy agresivo, con lo cual este tipo la ventaja de este tipo de cámara es la historia de poder trabajar mucho más tranquilo y tal, con la seguridad que tienes un gran documento. Ahora, hay gente que dice, sí, pero es que claro, hay trucos. Por ejemplo, yo siempre enfoco con la cámara manual y siempre apretando el botón de detrás para enfocar, nunca con el autofoco, porque es más rápido. Es decir, la cámara, por ejemplo, es verdad que podéis hacer la secuencia y es muy rápida, ¿vale? Pero si eso ocurre tanto con la X100 como la X Pro 1. Si yo pongo el foco, el enfoque normal y el disparo foto a foto, yo hago una foto. Por muy rápido que vaya, cuando vuelvo a apretar, es demasiado lento. Para muchas veces esto. ¿Cómo lo hacemos? Ponte aquí si quieres, David, para que te vea muy bien. Sí. ¿Veis? Yo nunca lo llevaría en manual y entonces enfoco, en este caso, con esto de aquí, con el botón este de aquí. ¿Esto qué hace? Que una vez yo tengo... Espera un segundo, En el momento que yo tengo a Roger enfocado, es mucho más rápido. ¿Pero Sí. que has tenido apretado atrás? No. Yo he cogido el foco con Roger, ¿vale? Lo enfoco. ¿Qué ocurre? Que si yo pongo esto ahora en el... Tiene retardo. Porque cada vez tiene que controlar. Y de esa manera yo, a la que yo tengo el foco fijado, ¿qué ocurre? Que, a ver, la secuencia es muy rápida porque estamos hablando de 6 imágenes, creo que es, de 3 o 6. Hostia, pero tampoco es una cámara que vayas. Aparte es que normalmente yo siempre trabajo foto a foto, con lo cual a mí la ráfaga me da bastante igual. Pero sí que me interesa que aunque esté trabajando foto a foto, sea rápido eso. Y no tenga ese... Exacto. Entonces este pequeño truco está bien, poner la cámara en manual y enfocar por el botón de atrás porque trabaja igual, ¿eh? Sí. Y te libera más rapidez. Sí, en definitiva lo que está comentando David, que es una muy buena aportación, es tú en un objetivo, aunque tengas un aro de enfoque, actualmente ese aro, cuando tú giras, no va a un mecanismo mecánico de levas y helicoidales. O sea, cuando tú giras no va a una helicoidal como hacía en los objetivos más clásicos. Lo que hay es un movimiento, en casi todos los actuales, que se llama retrofoco, en el sentido de que cuando tú giras aquí hay un cablecito que le da unos impulsos electrónicos a una serie de lentes que están en la parte trasera. Entonces cuando hacemos eso, yo si giro no tengo límite, o sea, yo me puedo morir dándole vueltas y no tiene límite. La ventaja de esto es de hacer un autofoco un poco más rápido que operando de manera manual. La desventaja para enfoque manual, como ha dicho David, si yo lo hiciera sin ningún tipo de ayuda de autofoco, es que desde infinito hasta el primer plano, los impulsos electrónicos tienen un ligero desfase e igual esa persona que está ahí delante se ha ido a tomar un café, ya no está ahí y demás. Entonces, lo que estaba comentando David, que de verdad es algo muy útil en la X Pro y la X100, es bloqueo customizable para foco y exposición, lo tenéis atrás, y cuando le dais, lo que hace esas lentes posteriores es fijar el foco en ese punto y luego tú afinas. Te haces un acercamiento general y ya aquí tú discriminas si es ese punto... Sí, exactamente sería eso. Ahora, cuando estás utilizando estas ópticas antiguas, el foco como... Hay una manera de utilizarlo, siempre un poco veámoslo desde la perspectiva de aprovechamiento, ¿bien? Lo que ha dicho David, que estoy con él. No es una cuestión de que suplanten para nada los fluidos, porque no lo van a hacer. No tendría lógica. Son objetivos que están muy bien optimizados para ese sistema. Ahora, tú quieres usar un objetivo clásico y quieres enfocar con él. Hay una vía que es la que ahora mismo está operativa,
Y hay una petición de los Reyes Magos que yo les he hecho a los japoneses y que espero que sea escuchada. No lo sabemos, pero bueno, yo siempre les mando cosas. La vía oficial, por así decirlo, sería desde el cambio de visor electrónico, cambiar rápidamente, hacer esta misma operación que ha comentado David, que también es funcional, y enfocar a mano con ampliación del 10 por. Crítico, o sea, te enfoca donde tú dices. Ok, pero eso ahora no lo puedes hacer. Lo puedes hacer, pero es más lento que... O sea, no quieres tener un acceso directo. No, te explico. Esto luego lo vemos también en la puesta en marcha, pero bueno, ya va bien que mezclemos cosas, no pasa nada. La cámara tiene una multiexposición, que yo creo que el 99,9 no lo voy a usar en la vida. Bien, es una multiexposición en la que tú haces una foto, sale esa foto en el visor óptico, como fantasma, y pulsas otra vez y se te suma. Bien, ¿qué significa el poder hacer eso? Que hay una tecnología detrás en el cual proyecta una imagen sobre un prisma y tú puedes ver esa imagen. Tan fácil como hacer un recorte y cada vez que yo gire haya un modo en Live View sobre el visor híbrido y tendría como una telemétrica digital. Yo tengo mi imagen real y según me voy acercando una superposición proyectada electrónicamente sobre el visor. No es más complejo de lo que ya tiene, es optimizarlo. Terminas de hacer la doble exposición que es un solo documento. Te explico, es que eso solo vale para hacer multiexposición, pero esa tecnología es la misma que lo que te estoy comentando para hacer una confirmación de foco utilizando el óptico. Otra opción que tiene el Anex 7, por ejemplo, el color picking, que se llama. Tú puedes hacer un resalte de color sobre la imagen y ahí es donde estás enfocando. Entonces, como aquí tienes un sistema híbrido óptico, directo y electrónico, de la parte lateral se va pasando información electrónica, sería elegir una de esas dos vías. O bien un color picking, o sea, una banda de color donde tú estés enfocando, que no es complejo de hacer. O bien, que sería lo mejor y desde luego sería un puntazo tremendo, el que tú, con una visión directa, óptica, tuvieses lo parecido, lo más similar a un telémetro, que es una ventanita en el centro, según yo muevo, se va moviendo una imagen electrónica que coincide con el punto de foco. Eso me gusta mucho, ¿eh? Ya. A mí también. Te voy a apoyar mucho. Sí, pues díselo porque yo ya se lo he dicho y a mí a veces me hacen caso y a veces nada. Entonces, bueno, es interesante porque si consiguieran esto, ya no solo para los objetivos clásicos, es que el híbrido, el concepto de telémetro sería mucho más justo. Que se parece a lo que se ve en una... Claro, sería mucho más justo. Entonces, es más esa idea, ¿no? Tú puedes hacerlo como se puede hacer ahora, tampoco tardas mucho, o sea, de hecho, no sé si no os he enseñado las imágenes hechas con el Voigtlander, y ya cerramos un poco este ciclo. Fijaros. Esto está hecho con el Voigtlander, con el adaptador este chino que he comprado yo. Está hecho... vamos a ver. A ver, aquí sabéis que los metadatos pues no son... Porque claro, no es F1, es que no hay comunicación. Entonces, os dice valores pues a lo mejor de exposición, tiempo y sensibilidad, pero el diafragma no. Pero bueno, sí es interesante que a valores medios... Vamos a ponerlo 1-1. Ahí. A valores medios, 5 o 6, pues tampoco va tan mal. O sea, quiero decir, da cierta calidad, pero no tenemos la textura fina que daría a lo mejor el Fuji Note 35-1.4, o por ejemplo en esta otra imagen, que es esto. Pues, escenas de acción, pues hombre, también se pueden, pero con algo de previsión. Obviamente nadie creo que se vaya a plantear un reportaje con cierto movimiento con una óptica clásica porque le puede dar una cefalea tremenda y deja la profesión y se va a su casa. Pero bueno, todo se puede conseguir conociendo un poco las limitaciones y siendo justas con esas limitaciones. Bueno, pues esto lo utilizo para esto, adapto mis objetivos clásicos, me espero a tal adaptador o cual y lo utilizo para este territorio. Pero obviamente los mejores serían los Fuji.
Si quieres cerrar con alguna aportación, lo que tú veas. Sí, yo solo una cosita que sí que lo he notado con este tipo de cámaras. Incluso el otro día me pasó una cosa en un curso que estaba dando y curiosamente un asistente ya tenía una X100 y me dice, oye, ¿tú tienes una X100? Y digo, sí, dice, yo me la voy a vender porque tarda 9 segundos en ponerse en marcha. Digo, no es que sea un trueno, digo, pero 9 segundos no. Y le dije, digo, tráemela mañana y miramos, a ver, yo traeré la mía y tal. Vale, muy bien. Cojo la cámara, empiezo a mirar parámetros. Hostia, no encontraba nada. Digo, quita la tarjeta, pon esta. Bueno, de repente esa cámara se encendió en 2 segundos. Claro, la chica me dijo que me iba a recordar toda mi vida, toda su vida. Sí, ¿qué quiero decir con eso? Es muy importante la tarjeta que pongamos en estas cámaras, porque cambia radicalmente el funcionamiento. Sobre todo, por ejemplo, incluso el otro día en La Vanguardia con un compañero probando la X Pro 1, me da su tarjeta y se la lleva ahí por la redacción, empieza a trabajar y dice, oye, esto se enciende, esto es un drama. Entonces resulta que en esa tarjeta llevaba tantos documentos de una carpeta que había de aquí, ahora lo del otro. Pero en el caso de la chica esta, el problema no era el problema es de que la tarjeta era rarísima. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cámara inicia, reconoce, se hace amigo de la tarjeta, cena, comen, duermen, y solo cambiando la tarjeta, de repente aquella cámara que realmente tardaba 8 segundos en ponerse en marcha, se encendió normal. Con lo cual, en eso sí que yo soy bastante partidario de apostar por las tarjetas que realmente nos están dando mucha velocidad. Son más caras, pero luego lo vamos a agradecer. La velocidad, eso se piensa en la ráfaga, vamos a No, pero claro. solo en borrar, no, digo que solo en borrar ya te puede tardar. Si es lenta, pues a lo mejor te tarda 1 segundo y es 1 segundo que no puedes disparar. Si te tarda medio segundo, pues tú vuelves a tener la cámara disponible con solo borrar. Y no es tanto la ráfaga de disparo, sino el hecho de decir, no la quiero, borrar, vale, ya está, ya estoy dicho. Borrar, ostras, espera, que está borrando. Ah, vale, ya puedo borrar, ya puedes borrar. Hay que desactivar también el modo de ahorro batería. En la X Pro yo lo he probado y eliminando, no es que ganes mucho, ¿no? Pero sí que hay que dejarlo desactivado. Sí. Bueno, hay cosas incluso que hay gente que se ha quejado en el sentido, yo también tengo mi listita para pasar. Reyes. Ah, pues hacemos sinergia, ¿eh? Sí, sí. Y es el consumo de batería. Vale, yo creo que con el nuevo firmware este que ha eliminado el movimiento este de óptica, sí. A ver, con la X100 pasa igual, o sea que si tú... Pero yo, por ejemplo, recuerdo que ese reportaje del CAI de Barcelona que estuve pues de 10 de la mañana, pues no sé, imagínate, vamos 4 horas. Cuando llegué a casa, el warning ya estaba cambiando y tal. Con lo cual, la segunda... Pero yo creo que incluso, por ejemplo, una de las cosas que quería comentarles es decir, la pantalla de atrás, que haya la opción que la puedas apagar. Es verdad que cuando tú acercas el ojo, apagas la pantalla. Pero yo al menos yo no lo he descubierto. Sí. No me fascina. Sí, la hice. Bueno, que es por el visor y ya está. Sí. Y puedes escoger el óptico. No pasa nada. Claro, siempre se aprende algo. Siempre se aprende algo. Que realmente que quitar mucha batería, es decir, porque realmente todo el día encendido. Pero yo creo que aquí, sobre todo, la historia de que deje de mover el dichoso los restos del diafragma, yo creo que aquí hemos ganado, por lógica tiene que haber ganado batería. Un poco complementando todo esto, básicamente lo que estamos hablando es que hay 3 modos de gastar la batería, ¿vale? Tenemos un modo normal, que son como unas 250 imágenes, entendiendo esto como fotos no consecutivas, porque no se gasta igual la cámara si estamos en caliente, haciendo muchas fotos, que si vamos pausando esas imágenes, ¿bien? Si quiero optimizar más la batería, se apaga la pantalla, se quita el visor electrónico, utilizaremos solo el óptico y estamos duplicando esa batería. Es el modo de ahorro energético, ¿bien? Y hay otro modo que es en stand-by, en el cual la cámara está todo el rato operando, que gasta obviamente mucha más batería, nos dura la mitad que en el modo normal, y es en el modo rápido. Entonces, esas 3 vías están en la X100, están en la X Pro 1.
Entonces tenéis esas tres maneras de gastar, y aún así yo también estoy con la teoría de que debiera de durar un poco más, sobre todo porque cuando entra en la última franja, siguiente disparo, muerte, claro, muerte súbita, ¿no? Entonces, obviamente, siempre una batería de reemplazo y dependiendo qué trabajos, 2 baterías de reemplazo. Sería eso. Pues bueno, yo creo que si tenéis alguna duda, ahora es el momento, dejamos luego un espacio de descanso en que podáis también o ver imágenes aquí o ver las imágenes del iPad y demás, y hacemos lo de la puesta en marcha. ¿Tenéis alguna duda, queja, reclamación? Sí. Una pregunta, en modo vídeo, al no llevar el filtro de paso a... Vale. A ver, igualmente es muy buena pregunta, lo que pasa es que el vídeo tiene también varias condicionantes. O sea, yo he hecho pruebas de vídeo y te garantiza esa nitidez y sobre todo la relación de ruido, de poquito ruido visible a esos saltos, pero ten en cuenta que en esto del vídeo hay un término muy importante que es el bitrate, o sea, el ancho de banda por el cual va el canal de vídeo y tú envías más o menos datos, y la codificación. Entonces, en ese sentido, aun siendo un H264, o sea, una codificación moderna, el bitrate va un poquito justo. Y en definitiva, si tú vas a hacer una edición profesional, si vas a coger a lo mejor luego Premiere o Avid, o vas a coger Final Cut, cualquier equipo para hacer edición, se te va a quedar un poco comprimido ciertas zonas, ciertas áreas. Te va a dar más calidad que la media, pero no pienso que sea un equipo híbrido foto-vídeo como pueda ser a lo mejor por las series GH de Panasonic o algunos equipos, por ejemplo la 5 Mark II, se ha vendido más para audiovisuales que para foto. O sea, ha roto el esquema audiovisual al tener un equipo que por 2.000 o 3.000 euros con óptica y demás es muchísimo más barato que 6.000 o 7.000 euros de una videocámara profesional. Sí, mi pregunta es si al no tener el filtro de paso abajo, sí, tiene problemas de aliasing como haré en modo vídeo. No, porque funciona igual el procesador, lo único que sí que es cierto que hay cuestiones derivadas del rolling shooter, esto lo conocerás tú mejor que yo, seguramente si has tocado mucho vídeo, que hace un poco de efecto flash. Bien, el captador ya no trabaja con un obturador mecánico, plano focal, sino que trabaja por lo que se llama unas líneas de desbordamiento en el propio captador. Lo que va haciendo es un recorrido, tac, 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 se va activando y desactivando por unos sumideros de luz que hay, que además son los mismos que se emplean para el blooming y demás, va saliendo toda esa información y se va capturando de manera lineal. ¿Qué ocurre? Si tienes un coche que va en esta dirección y tienes un recorrido que va de arriba abajo, aquí lo capturas en este momento, aquí, aquí y aquí, aquí. El coche que es recto aparece curvado, como un poco flan, ¿no? Como lo que se llama el efecto gelatina, que lo habrás visto. Lo hace, no mucho, pero lo hace. Pues por esto digo que desde luego no es un equipo orientado para vídeo, puedes hacer alguna cosa, ahí sí es muy interesante los objetivos clásicos, fíjate, porque las exigencias visuales del vídeo no tienen nada que ver con las de la foto. El vídeo es una imagen en movimiento, con lo cual una imagen te puede parecer súper nítida, pero si paras un fotograma, puede estar bastante suave, puede estar con muchos problemas, pero no lo ves, no lo percibes. Y está un rescalado del captador, de 16 megas utilizas 1 mega y pico o 2 megas a 1080. Y es muy interesante utilizarlo con ópticas clásicas porque al tener una helicoidal física y de mucho recorrido, tú puedes hacer como en cine profesional un foquista. Te marcas plano de foco, te marcas plano de foco y haces un recorrido manual. En ese sentido, bien. ¿Está optimizado para el vídeo? Para nada. Es un equipo fotográfico que puedes hacer alguna cosa de vídeo, pero no es ni por compresión, ni por ergonomía, ni por filosofía un equipo de vídeo. Pienso yo, es mi opinión. No, es esa discreción también que te puedo ofrecer a la hora de hacer fotos, también a la hora de hacer vídeos, sí, a margen de la calidad. Quiero decir, sí lo hace, pero claro, como este del vídeo está condicionado por otros parámetros, sobre todo el tema de la compresión, el bitrate y demás, no está pensado para ello. Ya, pero sí, no, sí, pero fíjate, es más transcodificable. O sea, cuando tú coges el MOV de la 5D, depende con qué operes, tú lo puedes pasar a un formato que sea mucho más grande, con mucha más capacidad de edición. Aquí lo puedes hacer, pero tienes ciertos artefactos, ¿sabes? Hay ciertas compresiones en algunas zonas. Pero bueno, sí lo puedes. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues hacemos esta especie de descanso de unos 10 minutos.
Yo voy a dejar el portátil aquí por si alguien quiere hurgar y os sacaré ahora el iPad por si alguien también quiere verlo en la pantalla de Next. Muchas gracias. del butano de casa. Ah, vale.